¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga del regresor de la familia caída. Sin nada más que decirles, comencemos con el video. Logan, que se encontraba limpiándose la cara, le mencionaba a su oponente que ahora es momento de continuar con la segunda ronda, pero por supuesto con un arma diferente. El oponente del prota se encontraba maldiciendo mencionando que esa era su espada, e inmediatamente se fijó en la espada de Logan que se encontraba a pocos metros de él. Había corrido a gran velocidad para intentar tomarla, pero el prota comenzaba a pensar que entonces lo podía comprender ahora. El oponente de Logan, que se encontraba levantando la espada, comenzaba a maldecir y se preguntaba cómo algo como eso era posible. Logan nos comienza a relatar que cuando inyecta su fuerza en la espada, el maná que esta contiene comienza a agudizar sus sentidos, y le hace sentir que todo a su alrededor comienza a ralentizarse. Observando la espada, Logan comenzaba a mencionar que entonces ese artefacto le permite convertirse en un caballero de la supervelocidad. Y mientras comenzaba a lamer la espada, Logan con su mirada característica le mencionaba a su oponente que ahora ese artefacto le pertenece. Esto no hacía nada más que preocupar al simio, que no podía creerse lo que escuchaba, mientras que Logan se colocaba en pose de ataque preparándose para salir disparado a donde estaba su oponente. Aslan le gritaba al prota que esa es su arma y le preguntaba si acaso de verdad creía que podía manejarla. Pero Logan, sin titubear, terminó utilizando la habilidad del artefacto, el cual es la espada, y terminó realizando un ataque a gran velocidad, el cual terminó alcanzando el costado del caballero. Sorprendido, Aslan observaba el corte que había sufrido en un costado de su cuerpo y luego comenzó a escupir un poco de salsa de tomate. Logan, que se encontraba por detrás de su oponente, comenzaba a maldecir y mencionaba que este había apuntado a su corazón. Añadía que el simio había sido muy afortunado de no perecer tras aquel ataque. El simio comenzó a maldecir al prota constantemente y le preguntaba cómo se había recuperado de aquel agujero en su estómago. Continuó preguntando que cómo era posible que un niño como él pudiese tener un artefacto como ese. Logan comenzó a pensar que la pulsera que había recibido del rey tenía una gran magia que podía convertir cualquier herida mortal en un simple rasguño leve, y mientras no lo acaben inmediatamente todavía podía recuperarse. Ahora mismo, Logan pensaba que había sido una gran apuesta apostar por algo como eso, aunque casi perecía en el proceso. En cualquier caso, pensaba que esta es la oportunidad perfecta para eliminar a uno de los hombres claves del ejército de Viprox. Preparándose para atacar, Logan pensaba que entonces es momento de acabar con todo eso. Con ese ataque se decidiría el destino de Aslan, el cual se encontraba observando cómo la espada se encontraba acercándose peligrosamente a su cuello. El chico no sabía qué esperar de todo esto, sabía que su final estaba cerca. Pero tres caballeros terminaron llegando rápidamente, gritando el nombre de Aslan y haciendo que Logan se preocupara por lo que podía suceder después. Logan observó rápidamente a los tres caballeros y para cuando terminó reaccionando tuvo que utilizar la espada para intentar bloquear los tres ataques y evitar perecer contra estos nuevos caballeros que se habían unido al combate. Logan se encontraba pensando que ahora no era el momento de estar molestando, y observamos entonces cómo Aslan se encontraba observando la espalda al descubierto del prota. A pesar de estar malherido, Aslan comenzaba a pensar que ese chico tenía que acabar con él en ese instante, no podía dejarlo continuar. Pero antes de que pudiera atacar al prota, observamos cómo la prometida de Logan lo había atacado por la espalda, causando que Aslan tuviese que bloquear su ataque. La chica le gritaba a este que no lo dejaría atreverse. Aslan, que había realizado un movimiento brusco y al mismo tiempo había hecho presión con sus músculos, inmediatamente comenzó a botar una gran cantidad de salsa de tomate por su costado. Esto hizo que el caballero se preocupara e inmediatamente dejó caer la espada que estaba sosteniendo. Ese sonido terminó llamando la atención de Logan. La prometida del prota le gritaba a Aslan que tenía que detenerse allí mismo, causando que Logan observara qué era lo que estaba sucediendo, mostrándonos cómo un caballero se llevaba consigo a Aslan para sacarlo del campo de batalla. Aslan, antes de irse, observó fijamente al prota para luego terminar saltando de la muralla. Esto dejó un poco sorprendido al prota, pues su objetivo se había escapado. La chica llamaba la atención del prota y le preguntaba si acaso no deberían de perseguirlo. Logan le dijo a la chica que Viprox se encontraba en la parte de abajo y los magos de la Torre Mágica del Viento también se encontraban preparados esperándolos allí abajo, por lo que perseguirlo le costaría más de lo que valía. Aunque por supuesto para Logan esto le parecía una pérdida de tiempo, aún así pudo conservar la espada del caballero de la supervelocidad. Alzando la espada al cielo, Logan comenzaba a pronunciar su voz por todo el campo de batalla, afirmando que Logan McLean había derrotado al caballero de la supervelocidad. Todos los miembros del ejército de Viprox no podían creerse lo que estaban escuchando, se encontraban preguntando si acaso esa es la espada del señor Aslan. ¿Acaso Aslan había perdido el combate? Pero eso les parecía imposible. Comenzaron a preguntar que en dónde se encontraba Aslan, ¿acaso todavía seguía con vida? Viprox, observando la situación, procedía a mencionar que todo eso le parecía bastante lamentable. Uno de los magos le preguntaba a este si acaso deberían de unirse también al combate. Viprox rápidamente le respondió que no, ya que incluso si atacaban ahora mismo no podrían detenerlos. Además de eso, los gritos del prota acababan de destruir la moral de todas sus tropas. El hombre terminó llamando a uno de los caballeros que se encontraban presentes y le preguntaba al chico que cómo se encontraba Aslan.
El caballero relataba que los informes indicaban que su vida no corría riesgos, pero como no habían llevado consigo ninguna poción avanzada para esa guerra, no podría continuar participando. Sonriendo, Viprox mencionaba que todo eso le parecía una gran tontería, esas ratas realmente se habían preparado para este combate. Y ahora mismo, mientras más duraba ese combate, más preocupado se sentía. Aún así, iban a ver cuánto podían durar sus enemigos en contra de ellos. Viprox terminó tomando la decisión de gritarle a todas sus tropas que era momento de retirarse. Los caballeros que se encontraban en la parte superior de las murallas comenzaban a gritar que habían dado la orden de retirada, comenzando a correr para descender de las murallas rápidamente. Por otro lado, los caballeros de McLean, observando todo esto, se encontraban preguntando si de verdad se encontraban escapando. ¿Acaso ellos habían ganado este primer encuentro? Cambiando de escena, observamos al caballero de la luz de la luna, el cual se encontraba enfrentándose a Patrick McLean. Francis, confundido, preguntaba si de verdad tenían que retirarse. Le dijo a Patrick que ese día había tenido mucha suerte, y si la lucha hubiese continuado un poco más, habría llegado a su fin rápidamente. Pero ya él lo había descubierto. Incluso el caballero avanzado de McLean no es nada en comparación con él. El hombre terminó descendiendo y Patrick pudo respirar aliviado. Justo en ese momento, Logan terminó llegando a donde estaba su padre, preocupado de que a esto no le hubiese pasado nada. Patrick le preguntó a su hijo si acaso se encontraba bien, a lo que Logan le respondió inmediatamente que por supuesto. Patrick, apenado, le dijo a su hijo que tenía que disculparse con él, ya que solamente pudo mantener allí a su oponente durante todo ese tiempo. Logan comenzaba a pensar que incluso si ambos son caballeros de nivel avanzado, es posible que haya una gran diferencia, ya que su padre solamente alcanzó ese nivel recientemente. Logan terminó colocando su mano en el hombro de su padre y le pedía a este que por favor descansara un poco, ya que el enemigo también se encontraba cansado, así que les tomaría algo de tiempo volverlos a invadir nuevamente. Patrick le dijo a su hijo que por supuesto, y él también tiene que descansar un poco. Un rato más tarde, Logan y su padre se encontraban sentados en el piso tratando de recuperar el aliento. El resto de caballeros se encontraban en lo mismo, e incluso algunos se encontraban aplicando primeros auxilios. El hermano del prota también se encontraba hablando con el capitán de los caballeros tratando de descubrir cuántos heridos tenían actualmente. Mientras que Patrick y Logan se encontraban simplemente observando hacia el horizonte, enfocándose únicamente en una cosa. Ambos mencionaron al mismo tiempo que esperaban a que las cosas se mantuvieran de esa manera hasta la medianoche. La noche había llegado y observamos cómo los caballeros habían comenzado a encender sus antorchas, habían comenzado a encender el fuego para hacer vigilancia. Uno de los caballeros del puesto de vigilancia se encontraba utilizando el telescopio y comenzaba a mencionar si acaso esa bandera tenía un águila. Rápidamente el caballero se dio cuenta de quiénes eran, comenzó a gritar que era Petera. Comenzó a gritarle a todo mundo que el ejército de Petera se encontraba acercándose. Un rato más tarde, Viprox terminó encontrándose con Max Petera. Le preguntó si acaso él mismo había traído a todo su ejército hasta ese punto, preguntándole si quería prestarle su ayuda. Max, con una sonrisa, le mencionaba que sabía que no podía ser de mucha ayuda para el señor del suroeste, pero se apresuró para llegar hasta ese sitio con la esperanza de poder ayudar en algo. Max comenzó a pensar que con el ejército de Viprox la derrota de McLean estaba garantizada y debe de tratar de ponerse de su lado en buenos términos ahora mismo. Logan le dijo a su padre que es probablemente eso lo que esté pensando Max Petera en ese momento. Patrick respondió que esos bastardos le parecían muy asquerosos. El hombre, observando a su hijo, le mencionaba a este que no tenía más alternativa que hacer eso, a lo que Logan le respondió a su padre que estaba bien, añadiendo que ya lo tenían todo listo. En el interior de las murallas, observamos algunas casas y las calles se encontraban completamente vacías debido a la guerra que se encontraba llevándose a cabo. Una familia se encontraba reunida en la esquina de su casa y un pequeño niño le preguntaba a su madre que cuánto tiempo deberían de permanecer dentro, a lo que la madre le mencionaba que solamente un poco más, todavía era peligroso afuera. Ambos se encontraban preocupados, pero el padre comenzó a consolarlos preguntándoles si acaso deberían de orar juntos. Comenzó a mencionarles que debían de orar para que cuando amanezca el día siguiente, el primer día del año nuevo, esa guerra haya terminado. Cambiando de escena, observamos a Viprox, al cual le gritaba a todos sus hombres que tenían que traer la cabeza de los McLean de inmediato. Los caballeros habían comenzado a avanzar con sus caballos, acortando la distancia que había entre ellos y las murallas. Por otro lado, los caballeros de McLean utilizaban sus ballestas para comenzar a disparar, atravesando algunos oponentes en su camino. El capitán de la brigada de mercenarios comenzaba a mencionar que solamente Petera estaba siendo derribado por las ballestas. Logan le mencionaba que eso no importaba, tenían que seguir disparando. Francis, que venía acercándose, comenzaba a desviar todas las flechas y mencionaba que esos malditos molestos cabrones no dejaban de disparar sus estúpidas flechas. El hombre le gritaba a todas las tropas que el enemigo se encontraba preparado para el asedio y no tenían que relajarse hasta que sus pies terminen tocando las paredes. Un rato después, observamos cómo Francis y algunos caballeros ya habían alcanzado las murallas y habían comenzado a trepar. Logan le gritó a todos los presentes que el enemigo estaba subiendo, tenían que tirarlos al foso de inmediato. Pero en ese momento, Francis se preparó para utilizar su espada, la cual ya sabemos que se extiende como un látigo y terminó incrustándose en una de las partes de la muralla, muy cerca de donde se encontraba el prota.
y esto luego lo ayudó a propulsarse hacia la parte superior para llegar más rápido a la cima de la muralla. Enfocando su mirada únicamente en Logan, el hombre terminó descendiendo delante del prota y observándolo fijamente le mencionaba que esa vez seguramente acabaría con él. En ese momento, un rayo venía acercándose a gran velocidad a la dirección en la cual se encontraba Francis, el cual en última instancia terminó reaccionando ante aquel ataque rápido y precipitado. El sitio en el cual se encontraba terminó explotando, pero momentos después observamos cómo Francis se encontraba completamente ileso, sea lo que sea que lo haya atacado pudo repelerlo satisfactoriamente. Comenzando a guardar su espada mencionaba que era realmente rápido, y además se encontraba utilizando una gran espada. Era nada más y nada menos que Patrick McLean, el cual le mencionaba que el nombre velocista estaba inscrito en la espada. Patrick comenzaba a pensar en las palabras de su hijo, el cual le mencionaba que a él no le quedaba para nada bien y sería mejor que él lo terminara utilizando. Entonces, ¿cómo pudo no darse cuenta de que su hijo estaba siendo mucho más que amable? Patrick le dijo a Logan que era momento de que continuaran con su combate. Patrick comenzaba a pensar nuevamente que puede que sea mucho más débil que el Caballero de la Luna, pero eso cambiaba con la espada que le había entregado su hijo. Logan observó fijamente a su padre mientras que Francis mencionaba que lo podía entender, habían tomado la espada de Aslan. Pero ahora mismo era su oportunidad de recuperarla, mostrándonos cómo Patrick y Francis se preparaban para su segundo combate. Logan, que se encontraba alejándose a gran velocidad, comenzó a pensar que él puede confiar en su padre. En eso, mientras se encontraba moviéndose, algo terminó llamando la atención de Logan. Era Víctor, el cual se encontraba peleando contra un caballero y terminó derribando a este mismo, mientras que otros dos caballeros comenzaban a llegar por la parte trasera del chico. Logan terminó aterrizando justo en ese instante y dejó a Víctor sorprendido. Comenzando a repeler a uno de los caballeros, el prota le preguntaba al chico si aún puede continuar peleando. Víctor le dijo al prota que por supuesto podría continuar enfrentándolos por sí mismo. Logan le dijo al chico que eso le parecía genial y tenía que evitar que las personas puedan trepar las murallas, pero si eso no funcionaba entonces simplemente tenía que dejar que todos treparan las paredes. A la distancia, Logan se encontraba enfocándose en Viprox, el cual comenzaba a mencionar que eso le parecía extraño. Confundido, Max le preguntaba a qué se refería con eso, cuál era el problema en todo ello. Viprox comenzaba a mencionar que sus hombres habían podido escalar los muros mucho más fácil que la vez anterior, y al parecer los caballeros de McLean estaban poniendo mucho esfuerzo en la defensa. Entre risas, Max comenzaba a mencionar que tal vez estaban demasiado cansados, pero Viprox veía mucho más allá de esta situación, mencionando que si ese no es el caso tal vez estén tramando algo. Logan se encontraba observando la situación y comenzó a mencionar que casi no hay enemigos en la parte inferior. Entonces, con su plan llevándose a cabo, Logan comenzó a reunir una gran cantidad de energía para proyectar su voz por todo el campo de batalla, gritándole a todos sus subordinados que era momento de retirarse. Todo mundo se encontraba escuchando la orden que el prota acababa de dar. Algunas personas se encontraban sorprendidas y confundidas por esta declaración. Pero el más confundido en todo esto era Viprox, el cual se encontraba preguntándose que a qué se refería con retirada. Momentos después, el suelo comenzó a temblar y Max Petera preguntaba si acaso era un terremoto, qué era lo que estaba sucediendo, mientras que Viprox preguntaba si acaso eso es posible. Observando hacia el frente, el hombre mencionaba que eso no era un simple terremoto, y luego cambiamos de escena y vemos cómo todos los magos se encontraban realizando un hechizo en conjunto. El suelo comenzó a agrietarse lentamente y Clayton mencionaba que el prota realmente le había pedido algo ridículo esta vez. Todos los caballeros de McLean comenzaban a dejar sus combates y comenzaban a retirarse a gran velocidad mientras que las murallas comenzaban a brillar. Incluso comenzaron a dar órdenes a los caballeros para que comenzaran a proteger a los soldados y tenían que dejarlos a ellos descender primero para que así pudieran evitar tener heridos en su ejército. Los caballeros de Viprox confundidos comenzaban a preguntar por qué estaban saltando a los enemigos, ¿acaso se habían asustado? Pero para cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Los magos de McLean habían recubierto la mayor parte de la muralla utilizando su magia de tierra. Los magos, aplicando un hechizo sobre las murallas, comenzaron a hacer que éstas empezaran a estremecerse lentamente hasta terminar por colapsar. Los caballeros de Viprox, que ahora confundidos comenzaban a caer, gritaban que los muros estaban cayendo. Viprox se encontraba furioso por el desarrollo de esta nueva situación, la cual no se esperaba para nada, lo había tomado completamente desprevenido. Max Petera se encontraba preguntando qué rayos estaba sucediendo, mientras que Viprox se encontraba insultando una y otra vez a la familia McLean. Un rato después, las murallas terminaron colapsando completamente y observamos cómo Clayton se encontraba entre el polvo bastante exhausto. Logan a gran velocidad terminó llegando a donde se encontraba Clayton. El hombre se encontraba recuperando el aliento y le mencionaba al prota que como él había ordenado, él y sus alumnos habían utilizado lo último de su energía para derrumbar las murallas. Logan, observando el estado en el cual se encontraban todos los magos, les mencionaba a estos que habían hecho un excelente trabajo, y una parte significativa de sus enemigos habían quedado enterrados bajo los escombros. Clayton le dijo al prota que aún así con la capacidad física de los caballeros lo más probable es que algunos de ellos todavía se encuentren bien. Logan le dijo al hombre que eso no tenía nada que ver, eso le parecía genial, colocando una sonrisa en su rostro.
El chico continuaba añadiendo que todo eso se terminaría pronto, mientras que un caballo comenzaba a acercarse lentamente hacia las destruidas murallas. Viprox y el resto del ejército comenzó a acercarse lentamente a las murallas. El hombre frustrado y furioso comenzaba a decir que todo eso le parecía un montón de tonterías. McLean se había encargado de destruir su última línea de defensa con sus propias manos, y con ello solamente estaban acelerando su propia muerte. Enojado, el hombre había comenzado a preparar un hechizo alzando su mano hacia el aire. La energía había comenzado a reunirse en su mano mientras que detrás de él algunos magos se encontraban potenciando esta magia. Logan le gritaba a Clayton que tomara a todos sus aprendices y se retirara de inmediato. Patrick y los demás terminaron acercándose al prota y el hombre le mencionaba a su hijo que entonces tenía que hacerle esa pregunta una última vez. ¿Acaso estaba seguro de eso? Logan, observando fijamente a Viprox, le mencionaba a su padre que no tenía que preocuparse, lo recordaba claramente. Algo comenzaba a ocurrir y terminó llamando la atención de Viprox. Un brillo rojo terminaba llamando la atención de todos los presentes al observar cómo el cielo comenzaba a cambiar de color. Incluso los ciudadanos que se encontraban atrapados en sus casas debido a la guerra comenzaron a salir a las calles al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Muchos de ellos se veían bastante preocupados. Logan nos comienza a relatar que lo podía recordar claramente. Ese día cada torre de la nación con una luz roja había notificado a toda la gente. La noticia brilló brillantemente. Mientras todo el mundo se encontraba observando este brillo, el prota se encontraba con una sonrisa en su rostro, mostrándonos cómo todas las torres ahora se encontraban emanando ese brillo. El brillo que anunciaba una noticia bastante lamentable para todo el reino. Y ante todo esto, Viprox se encontraba furioso pensando que eso realmente era bastante malo. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y ya saben, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así poder hacer crecer aún más esta comunidad. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando en los comentarios Torre Roja. Aprovecho también para dar un agradecimiento muy especial a todos los suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y ahora sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.